Bien, muy buenas tardes a todos. Lo primero que quisiera hacer hoy es felicitar al presidente del Consejo de Transparencia y al Consejo por haber organizado esta jornada y, evidentemente, agradecer que la CNMC haya dejado su sede para celebrar este evento. Yo, desde el minuto que el presidente me contactó para participar en esta mesa, no pude sino tener un recuerdo de Esther Armendáriz, a quien conocí cuando yo, como vicerrectora, tuve que asumir también la función del portal de transparencia de la Universidad Complutense a la que pertenezco. Y bueno, pues han transcurrido ya unos años y quería simplemente hoy pues, recordar la gran labor que hizo en aquel momento. Bien, yo no puedo ahora detenerme y para que puedan disfrutar de todo el conocimiento y la sabiduría de los miembros de esta mesa que ya les han presentado y, por tanto, creo que añadir ulteriores detalles de todos y cada uno de los currículum, que son extensísimos, no aportaría gran cosa y creo que es más interesante escucharles a ellos, no sin antes recordarles que, por favor, traten de cumplir más o menos con el tiempo establecido, en torno a unos 12 minutos más o menos, para dejar tiempo, si acaso, alguna pequeña pregunta que pueda surgir. Sin más, cedo la palabra a Elisenda Malaret. Cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Isabel. En primer lugar, yo creo que es pertinente felicitar, no solo agradecer, sino felicitar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la jornada. Yo creo que es bueno hacer balance, es bueno tomar perspectiva y plantearnos las grandes cuestiones que todavía tenemos pendientes, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué nos queda por hacer. Por eso mi intervención, en primer lugar, y necesariamente tiene que introducir una precisión o un matiz. La mesa lleva un título que a mí me genera un poco de sorpresa, digamos, por decirlo suavemente, porque expertos son todos los que nos han precedido, digamos. Yo creo que si algo caracteriza la composición de esta mesa es que somos académicos. Y, por lo tanto, en tanto que académicos, yo creo que todos vamos a realizar un análisis desde el exterior, desde la distancia, desde la lejanía, ¿no? Y este es nuestro punto en común, quizá una amalgama demasiado fuerte de administrativistas, alguno puede pensar, pero bueno, en todo caso, ya digo, nuestro común denominador es que somos académicos. Y porque yo considero que todos los que han intervenido, y no es una opinión personal subjetiva, sino es un dato, eran expertos precisamente en la materia. Es en este contexto en el que, para acotar un poco mi intervención en relación a las posteriores, voy a señalar, en primer lugar, mi visión intentará aportar una perspectiva crítica, creo que 10 años nos dan elementos. En segundo lugar, me voy a centrar en lo que denominaría el diseño institucional. Voy a realizar algunas consideraciones en torno al diseño institucional del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Yo creo que tomarse en serio los derechos requiere diseñar bien las instituciones y para que la garantía de los derechos, pues esta es una de las finalidades esenciales del Consejo, requiere precisamente diseñar esta institución para que sea eficaz en la garantía del derecho. Porque no podemos perder de vista que precisamente en la garantía del derecho de acceso es su función principal. Otra cuestión es, y yo creo que es significativo, que la jornada se llame 10 años de transparencia y acceso a la información pública, porque la ley tiene un añadido extraño, un añadido perturbador, un añadido distorsionador, del que hoy no nos ocupamos, pero que algún momento hará falta limpiar, ¿no? Como hace la Real Academia, ¿no? Aportar esplendor, que es el denominado inapropiadamente buen gobierno, porque no solo es distorsionador la materia que se introduce a la disciplina económica financiera, sino que lo peor es llamarle buen gobierno solo a eso, ¿eh? Entonces, ya digo, yo me voy a ocupar de si es adecuado
adecuado el diseño institucional que contempla la ley para las funciones y los cometidos que son los relativos al derecho de acceso a la información pública y la obligación de publicidad activa, conjunto que denominamos transparencia para simplificar. Y la importancia del diseño institucional es grande si tenemos en cuenta que estamos hablando de un derecho que tiene naturaleza constitucional. No entraré en el debate, porque es manido y sabido, de si tiene naturaleza de derecho fundamental, en tanto en cuanto es corolario, digamos, del derecho a la información. Este lo dejo para seguramente otros de los intervinientes. Pero sí que creo que es importante retener que tiene valor y naturaleza constitucional. Y por tanto, por eso el diseño institucional es relevante. Los juristas estamos convencidos de que no podemos dejar al albur del voluntarismo de las personas la garantía de los derechos. Digamos, tenemos que diseñar bien las instituciones. El Consejo ha hecho un trabajo magnífico, pero basado en la pura voluntad y trabajo de las personas que han tenido responsabilidades en el mismo. Y eso no se puede dejar así, es decir, porque pueden producirse muchas circunstancias. Por lo tanto, ya digo, es desde esta perspectiva que voy a examinar la naturaleza del Consejo y luego su estructura y composición. En primer lugar, la naturaleza. Acorde con una obsesión, yo casi diría, del derecho administrativo español, se dota de una personalidad jurídica al Consejo. Yo hay veces que me pregunto si son todavía los ecos de la concepción estatutaria de García de Enterría, digamos, porque esta obsesión por la personalidad jurídica es un dato puramente español. A muchas autoridades independientes y los propios órganos constitucionales, nadie duda de su independencia y no tienen personalidad jurídica. En mi opinión, además, la obsesión por la personalidad jurídica, que puede ser necesaria para contratar, ¿no?, para actuar en el tráfico jurídico, pero que no es necesaria para ejercer el poder público, distorsiona el diseño institucional. ¿Por qué? Porque una vez dotada de personalidad jurídica, ya el legislador se desentiende de cómo dotar esta institución de sus órganos apropiados, porque la clave son los órganos que resuelven, que deciden. Por lo tanto, ya digo, yo creo que la personalidad jurídica acaba banalizando la necesidad de un buen diseño institucional. Es evidente que es un sujeto de derecho administrativo porque ejerce prerrogativas de derecho público, de poder público. No hace falta, digamos, ¿no?, decir que es organismo de derecho público, etcétera. Es que a veces decimos cosas que son más retóricas que necesarias, porque en la medida que ejerce poderes públicos, pues aquí y en los países de nuestro entorno es una administración pública, ya digo, porque es que es el núcleo duro del ejercicio de la prerrogativa de poder público. En la terminología de la legislación, el derecho positivo, se habla de funciones públicas. Yo creo que la noción de funciones públicas no la hemos caracterizado bien y a veces distorsiona porque utilizamos función pública como tarea pública, cuando en cambio aquí la clave es entender eso, hablamos de prerrogativas de poder público. Luego volveré sobre ello, porque esta es una cuestión esencial para entender todo el debate en torno a la naturaleza de las decisiones, los vinculantes, no vinculantes, qué ocurre con eso. La segunda cuestión en cuanto a la naturaleza que me interesaba referirme, aunque sea muy rápidamente, es la idea de cómo la caracterizamos. Yo creo que la caracterizamos con 4 elementos. Es autoridad, volveré sobre cada uno de ellos, es administrativa, es independiente y es de garantía. Nótese que las autoridades administrativas independientes de garantía, curiosamente, no están contempladas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, esta ley que tuvo la obsesión de tipificar como si fuera de manera cerrada los organismos, algo que no se encuentra tampoco en los países de nuestro entorno. Esta obsesión, digamos que seguramente viene de la vieja ley que se recupera con la de 2015, la vieja Ley de Régimen Jurídico del Estado. Entonces, de la Administración del Estado. Por tanto, autoridad administrativa independiente de garantía. Esta idea, esta noción de autoridad que utiliza la Ley de Régimen Jurídico, a mí me sorprende
que nadie la ha cuestionado, nadie la ha discutido, no lo haré yo. En el año 2003 escribí un artículo en el que precisamente reivindicaba para una parte de las administraciones independientes la caracterización como autoridad para diferenciarla de aquellas otras administraciones independientes que solo gestionaban. Ejemplo paradigmático, Radio Televisión Española gestiona un servicio público, en cambio otras son autoridad, como notoriamente lo son las autoridades independientes de regulación. Pero tenemos también las autoridades independientes de garantía, Agencia Española de Protección de Datos y Consejo de Transparencia. Por lo tanto, la tipología, como todos sabemos, es mucho más rica que el legislador de 2015 se empeñó en encajonar. Por tanto, la referencia a la ley de 2015 tiene un valor relativo. Es autoridad porque resuelve, porque decide, y por eso la importancia del régimen jurídico de sus decisiones. Insisto, el Consejo no gestiona. Y precisamente porque toma decisiones y resuelve sobre conflictos, sobre controversias que afectan a derechos de los ciudadanos, por eso es relevante la independencia. Hay una correlación entre la garantía de los derechos y la independencia. Todas las autoridades independientes nacen en Europa para garantizar derechos. Nacen con la eclosión de las televisiones privadas, cuando se rompen los monopolios de televisión pública, excepto en España, pues, todavía estamos en camino en parte, pero todas nacen para garantizar derechos, porque se entiende que en la garantía de derechos, que muchas veces son fundamentales, expresión, información, la Administración tiene que tener no solamente una posición de independencia del poder público, del órgano administrativo, sino una posición equivalente a la que tiene el juez en relación a la ley. Por lo tanto, la idea de defensa del interés general no opera como fundamento de la intervención pública. El interés general es límite, como lo vemos en materia de transparencia, de acceso a la información pública. Es la manera de sintetizar algunos de los límites que vemos en la ley. Por lo tanto, la exigencia de independencia es inherente al cometido principal, que es el de garantía o tutela del derecho de acceso. Y es en este sentido en el que cabe enfatizar que esta independencia de la Administración o del órgano que ha decidido inicialmente tiene que ir acompañada de la exigencia de imparcialidad, que es lo que permite colocarla en esta posición de tercero en relación a los particulares. De nuevo, y por eso vemos aparecer la inamovilidad como el juez. Para ir rápidamente, es independiente, es administrativa, porque cabe un recurso, está integrada en el Poder Ejecutivo y cabe un recurso contencioso administrativo, pero aquí hay que señalar algo fundamental. Me causa perplejidad ver cómo se puede enfatizar en la ley, y no aporta nada, que es equivalente al recurso administrativo previsto en la ley del procedimiento administrativo, y en cambio decir que es potestativo. Si miramos en nuestro entorno, vemos que los recursos administrativos especiales, cuando se confían a un órgano independiente, son obligatorios. Lo defendí hace años y lo continúo defendiendo. No tiene sentido crear todo un entramado institucional, es decir, potestativo. Por tanto, en el fondo, este recurso potestativo lo que traduce es un cierto desconfianza o no confianza en la institución. En todo caso, sería importante explicitar la prohibición de recibir instrucciones, aparecer solo en el estatuto orgánico en relación al presidente, habría que explicitarlo. Para avanzar rápidamente, porque me queda muy poco, ¿qué quiero señalar sobre la estructura? La dualidad. La dualidad es absolutamente extraña, es paradójica. Es decir, tenemos un órgano colegiado que no decide, cuando los órganos colegiados de garantía tienen sentido para unar distintos saberes, distintas perspectivas y para deliberar. Pero resulta que este órgano colegiado no decide, no resuelve controversias, no pondera derechos en conflicto, como estamos viendo, derecho a protección de datos y derecho de acceso. En cambio, el órgano
unipersonal es el que concentra todas las competencias significativas, adopta criterios de interpretación uniforme, vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Velar en todo el derecho europeo quiere decir garantizar. Del velar en el derecho europeo se infieren poderes decisorios. Por lo tanto, yo entiendo que aquí cabe la adopción de órdenes de cesamiento o de actuación de determinar para garantizar las obligaciones de publicidad activa. Que, junto con esta extraña dualidad, todavía es más extraño si vemos la composición de la comisión. No aúna saberes distintos, solo tiene, desde mi punto de vista, una competencia muy importante, que es aprobar la memoria, porque en la memoria hay la evaluación de toda la actividad y es la que tiene valor, es la que además es el instrumento de relación con el Parlamento, es el instrumento de rendición de cuentas de la Comisión del Consejo ante el Parlamento, y luego, seguramente por inspiración de tradiciones ajenas, pero como siempre lo hemos dicho, esto de copiar de fuera, todos sabemos que es mal amigo, porque lo sacamos de su cultura institucional, pues debimos copiar de la CADA francesa de 1978 y hemos llenado la comisión con un senador, un diputado, pero lo más sorprendente es que además nos dice que son representantes. Esto quiere decir que no son independientes, que actúan siguiendo instrucciones, no actúan a título propio. Curioso, ¿no? Y luego son el defensor del pueblo, el Tribunal de Cuentas, representantes, pero sobre todo, por ejemplo, en la CADA, el equivalente al defensor del pueblo tiene voz, pero no decide. Seguramente es para evitar posteriores conflictos. Y después, representante de un órgano directivo de la Administración, la Secretaría de Estado de Administración. ¿Qué sentido tiene? En cambio, no están archivos, que es curioso, porque los archivos algo tienen que ver y los encontramos en todas partes. Por lo tanto, ya digo, una cierta anomalía en la existencia de este Consejo, cuando en cambio, y de esta comisión, cuando en cambio las decisiones se asignan a un órgano unipersonal. Un órgano unipersonal que es el que concentra todos los poderes significativos. Y para terminar, no voy a una referencia solo al perfil profesional. La ley no exige que sean preferentemente juristas los miembros ni de la comisión, ni tampoco el presidente. Seguramente hasta ahora lo han sido y por eso ha ido bien, pero a lo mejor sería bueno inscribirlo en el derecho positivo. Como siempre digo, confiarlo todo a la voluntad de las personas, pues bueno, sabemos que no siempre funciona. Las tradiciones, las culturas institucionales protegen, pero a veces fallan. Dice reconocido prestigio y competencia profesional. Bien, yo creo, a mí siempre me ha gustado la expresión francesa de personalidad, ¿no? Porque quiere decir que es un plus, ¿no? Una personalidad de reconocido prestigio. Pero estamos viendo la complejidad que tiene identificar bien eso. Por eso yo siempre he defendido, y lo tengo escrito en varios sitios, que estas propuestas hay que motivarlas. Yo creo que hay que motivarlas, hay que justificar por qué las personas en concreto son de reconocido prestigio y tienen competencia profesional acreditada. La motivación es la justificación, pero al mismo tiempo es el límite al juez. Seguramente si hubiéramos motivado nos habríamos evitado algunas cosas raras. Y nada más, yo creo que es importante que hayan juristas de manera preferente porque resuelven reclamaciones y ponderan derechos, pero en la medida en que yo creo que estos tipos de órganos tienen que tener un carácter colegiado, es importante también que aúnen otros saberes y otros perfiles. Nada más, con esto lo dejo y lamento el tiempo ocupado. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también lo lamento porque realmente era muy interesante, pero los tiempos son los tiempos. Bien, a continuación, por seguir el orden de intervenciones previsto, Severiano Fernández tomará la palabra, así que luego que nos ciñamos un poco a los tiempos. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, me sumo a la felicitación y agradecimiento de Elisenda y sin más voy a empezar mi intervención, en la que voy a tocar algunas cuestiones un poco aleatorias
empezando por una que me da una cierta pereza y hasta un poco de rubor, que es el tema de la naturaleza del derecho de acceso fundamental. Sé que es un tema recurrente, un tema un poco ya manido, pero la verdad es que creo que hay que insistir en ello porque creo que se abre ahora una ventana de oportunidad. Hace 10 años, cuando se aprobó la ley vigente, entiendo que fue una medida cautelosa, prudente por parte del legislador, no dar el paso de reconocimiento del carácter de derecho fundamental de este derecho, pero creo que el momento ha llegado ya de dar ese paso. En mi opinión, y no solo en mi opinión, sino creo que también la comparten varios compañeros que me acompañan en esta mesa, el derecho de acceso a la información pública, para mí lo relevante es tener presente que es un derecho de libertad, de la libertad de informarse, porque les recuerdo que la función de la Administración, en la medida en que no está obligada a producir información no existente, sino solo a comunicar la información que ya se encuentra en su poder, su función no es prestar un servicio, no es prestacional, su función es de intermediar entre ciudadanos y la fuente de información pública. Y eso es un derecho de libertad, bien entendido. Y además, si hay algo que nos ha enseñado la experiencia de estos años de aplicación de la ley, es que el derecho a acceso a la información pública tiene un efecto multiplicador en la efectividad de todo tipo de derechos. Y lo que es más importante, en el conjunto del sistema democrático. Piensen, por ejemplo, que cuando se reconoce el derecho a acceso a los fondos documentales sobre la represión franquista, esto permite que las víctimas y sus familiares, desde luego, puedan ejercer su derecho a una reparación económica y también moral, pero también posibilita que los historiadores puedan ejercer la libertad de investigación. Esta es la grandeza del derecho de acceso. Yo a veces he dicho que es una especie de superderecho, ¿no? Si me permiten la expresión, que es poco jurídica, ¿no? Y en todo caso, sí me gustaría dejar claro que si se diera este paso, estaríamos hablando de una ley parcialmente orgánica, porque desde luego todo lo que se refiere a la publicidad activa quedaría fuera del carácter orgánico, porque es régimen jurídico de administración. Y también, como es obligado, porque así lo impone la Constitución, la parte orgánica tendría que limitarse a aquello que se entienda que es ejercicio directo del derecho, desarrollo directo del derecho. En segundo lugar, quisiera referirme al convenio de Tromsø. Ustedes saben que el pasado 23 de octubre se publicó, por fin, después de un larguísimo proceso, en el BOE y que va a entrar en vigor dentro de muy poco tiempo, el 1 de enero del próximo año. La cuestión es, ¿qué supone la ratificación del convenio de cara a la ley vigente? La verdad es que muy poco, porque como probablemente saben, el convenio de Tromsø, cuando se suscribió, finalmente se redactó, se hizo bajo un acuerdo de estándares de mínimos. De hecho, esto fue condición necesaria para su aprobación. Aún así, a pesar de lo poco que pueda aportar y que ya la ley del 2013 lo tuvo a la vista como es muy evidente, por ejemplo, a la hora de contemplar los límites en el artículo 14, a pesar de ello sí creo que hay alguna discrepancia importante. En concreto, les recuerdo que el convenio de Tromsø solo permite que una autoridad pública, los organismos legislativos y las autoridades judiciales queden al margen de la norma en cuanto realicen funciones no administrativas. Sabemos que la ley no utiliza esta expresión, sino que habla de actividad sujeta a derecho administrativo, que no es exactamente lo mismo, pero obviando esa cuestión, que es la que no voy a entrar, sí me gustaría insistir en la primera parte. El convenio, insisto, se refiere a organismos legislativos y autoridades judiciales. Sin embargo, nos vamos al artículo 2, en su apartado 1, letra F, encontramos ahí un conjunto de órganos constitucionales o órganos con relevancia constitucional muy variopinto. Y en algunos de ellos creo que bajo ningún concepto se pueden considerar como organismos legislativos y autoridades judiciales. Piensen, por ejemplo, en el Consejo de Estado o el Consejo Económico Social, o en cierto modo también el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, lo que tenga de actuación de fiscalización, no de enjuiciamiento contable, que sí podríamos entender que es una autoridad judicial. Pero, ¿qué decir del Consejo General del Poder Judicial? Hasta un alumno de primero de Derecho sabe que el Consejo General del Poder Judicial no es una autoridad judicial, es una autoridad gubernativa.
O qué decir del Banco de España, aquí al lado, que se coló también de rondón en este listado del artículo de la letra F. Pero me gustaría detenerme en el tema de la información parlamentaria, porque es una cuestión que me ha llamado últimamente mucho la atención. Ustedes saben que las cámaras legislativas solo están sujetas a la ley de transparencia en lo relativo a su actividad sujeta a derecho administrativo. Bien, el problema es que esto ha dejado en el limbo la parte sustancial, es decir, la actividad parlamentaria propiamente dicha. Y en la práctica, las resoluciones de la Mesa del Congreso de los Diputados, lo pueden comprobar porque son públicas, se deniega sistemáticamente el acceso a las informaciones por considerar que no están sujetas a derecho administrativo. Yo quiero recordarles que la ley utiliza la misma expresión, actividades sujetas a derecho administrativo, en otra letra, cuando se refiere a las corporaciones de derecho público. Pero claro, las corporaciones de derecho público tienen pleno sentido, porque como ustedes saben son unas entidades híbridas que solo se someten al derecho público en una esfera de su actuación, aquella que es de encomienda de ejercicio de funciones públicas. El resto de su actividad es perfectamente privada, esa información es de naturaleza perfectamente privada. Pero la pregunta obvia es, ¿se puede decir lo mismo en relación con la actividad parlamentaria? Es que la información parlamentaria que se refiere a actividades parlamentarias propiamente dichas, no la sujeta a derecho administrativo, es una suerte de información privada. Para nada. Ustedes saben que incluso históricamente el principio de publicidad se abrió en el ámbito parlamentario, que nuestra Constitución declara expresamente el principio de publicidad de la actividad parlamentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso podemos convenir que ese tipo de actividad, bueno, tenga algunas peculiaridades en aras a proteger el principio de autonomía institucional de las cámaras parlamentarias. Por ejemplo, que se les favorezca mayor autorregulación, ¿de acuerdo? Que se limite la posibilidad de que los órganos de garantía del derecho que estén vinculados, adscritos al Poder Ejecutivo, puedan revisar sus decisiones. Vale, pero eso no significa que esa actividad quede fuera del principio de publicidad. Es información pública y, en mi opinión, el fundamento para denegar el acceso a esta información no puede ser el simple criterio formal de la naturaleza parlamentaria o materialmente administrativa de la información. Habrá que admitir su publicidad o su no publicidad en función de la afección de los derechos y bienes constitucionalmente protegidos, como sucede como con cualquier otra información pública. Y ya para terminar, ustedes saben que estaría muy bien el tema de reformar y avanzar en la ley de transparencia, y yo desde luego invito al Gobierno que lo haga, pero no podemos olvidar el reverso tenebroso de la ley de transparencia, que es la ley de secretos oficiales. Es un auténtico agujero negro. Podemos tener una ley de transparencia muy avanzada, de acuerdo con los estándares internacionales, pero luego tener paralelamente una ley de secretos oficiales que es absolutamente anacrónica. Les pongo un ejemplo. El acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010, y no me voy a otros anteriores, de 2010, declaró secreta, entre otras muchas, las cuestiones de asilo y refugio, así, en su generalidad y en su absoluta abstracción. Esto en la práctica supone una extensión tan amplia de la potestad de clasificación que viene a vaciar absolutamente de contenido la reserva de ley para la declaración de materias clasificadas. En definitiva, ustedes no sé si lo saben, pero el año pasado la Ley de Memoria Democrática, que se aprobó en octubre de 2022, contiene una disposición final en la que encomienda al Gobierno, por fin, a la modificación de la Ley de Secretos Oficiales, justamente para garantizarles el derecho a acceso, lo dice la disposición, a la información pública. La disposición habla de modificación de la Ley de Secretos Oficiales. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que lo que hace falta es un derrumbe y una nueva ley de una nueva planta ajustada a los nuevos parámetros constitucionales. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber conseguido transmitir tanta información en tan ajustado tiempo. Y a continuación, Emilio Guixot, le cedo la palabra con la misma encomienda, por favor.
Bien, pues pongo el cronómetro para ello. Bueno, buenas tardes a todos. Le agradezco la invitación a este cumpleaños por parte del Consejo de Transparencia y en la persona de su presidente, don José Luis Rodríguez. Al Consejo le traeré un regalo por haberme invitado al cumpleaños, ahora que estoy yo también en época de crianza y sé que así funciona, en forma de libro dentro de unos días. No sé si es un buen regalo o no, pero es el que se me ha ocurrido, sobre transparencia, ya lo adelanto. Lo que voy a hablar en estos entre 10 y 12 minutos, menos lo que he consumido ya, es sobre los límites a la transparencia y al derecho de acceso, haciendo un balance y también pues, un balance crítico, por así decirlo, y algunas propuestas. Y sin más, inicio la exposición. Lo primero, dentro de los aspectos generales que nos podríamos plantear, es si el elenco de límites del artículo 14 y 15 de la Ley de Transparencia es un numerus clausus o un numerus apertus. La primera pregunta, en realidad, esa pregunta se la podemos someter a la Constitución, en el artículo 105, que establece, como saben, pues, una serie de límites que no coinciden, mucho más reducidos a los que contempló la Ley de Transparencia, que, como ya se ha avanzado Severiano, lo que hizo fue traducir, con alguna desviación, a mi juicio incorrecta, los que ya estaban en el convenio del Consejo de Europa de acceso a los documentos públicos. Bueno, eso no ha planteado en realidad problemas ni a los tribunales ni a la doctrina, que hemos entendido, en la parte que me toque de la doctrina, que hay que compatibilizar todos los bienes y derechos y valores públicos y privados constitucionales y que, con la salvedad de lo que le diré dentro de unos minutos, a ellos responden los límites contemplados. Pero, sin embargo, sí se ha planteado si es posible reducirlos por el legislador autonómico y si es posible ampliarlos por el legislador estatal. Sobre la posible reducción, a mi juicio, no es posible. Estos son bases, a día de hoy, sin el reconocimiento de derecho fundamental que llegará algún día, pues son bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y reducir los límites queda bien cuando hacen la ley para cara al ciudadano y a la presentación, pero significa también reducir la protección de intereses públicos e intereses privados contemplados en la norma estatal. Ya pasó algo relativamente similar con el silencio, leyes que contemplaron el silencio positivo frente al negativo contemplado en la legislación estatal y ya la sentencia del Tribunal Constitucional 104 de 2018 lo tumbó por esa desviación. En ese caso lo atribuyó a procedimiento administrativo común, en todo caso de la regulación estatal. La posibilidad contraria, ¿es posible ampliar los límites? Pues bueno, en derecho constitucional español sí es posible. Una ley posterior puede modificar o derogar una ley anterior. Y, de hecho, esta posibilidad ya la contempló desde el 2017, fue apuntada por la Audiencia Nacional. Sin embargo, este tema conecta con otros dos que han salido en la mesa, uno de ellos ha salido en la mesa anterior y otro ahora mismo Severiano. Por empezar por Severiano, hemos ratificado el convenio europeo y entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y el convenio sí establece que esa lista de límites es una lista de máximos, que es una lista, por tanto, cerrada. Ya estaríamos, sí, incumpliendo un tratado en vigor en España. Dicho lo cual, hay que decir que la ratificación por España ha tenido reservas y si van al apartado de las reservas, se reserva el secreto o la confidencialidad de los datos tributarios, de los datos en poder de la Seguridad Social y de los datos estadísticos. ¿Se puede hacer esta reserva a un convenio? Pues sí se puede hacer. ¿Y cómo se puede hacer la lectura y conectarlo con lo que ha sido la jurisprudencia del Supremo, en la que, como se nos ha expuesto en la mesa anterior, se ha intentado compatibilizar la confidencialidad en el ámbito tributario, de las autoridades de regulación económica, en el ámbito farmacológico? ¿Cómo se puede compatibilizar esas reservas con la aplicación de la Ley de Transparencia? Pues yo opino, he opinado siempre y yo considero que el Tribunal Supremo en realidad esa es la vía que ha emprendido, que esas materias reservadas o confidenciales entroncan en realidad, no lo dice expresamente el Supremo, pero esa es la prueba del 9 de estas reservas que ha hecho España, ahora les diré por qué, entroncan con límites sí contemplados en el artículo 14 y en el artículo 15. Son reservas para proteger los intereses económicos de las empresas, por ejemplo, en materia de regulación de autoridad económica, o las funciones de vigilancia y control, o la protección de datos en materia tributaria, los intereses económicos de las empresas, datos tributarios de personas jurídicas. La prueba del 9, les decía, es que cuando España ha hecho la reserva de esos datos tributarios, de seguridad social o estadísticos, los ha conectado con todos estos límites.
no ha dicho que sean reservas abstraídas de los límites del convenio, sino que en aplicación de los límites relativos a las funciones de vigilancia, a la protección de datos, etcétera, se reserva esa confidencialidad. Bien, el segundo material de la que quería tratar es cuáles son los criterios de aplicación y cómo se aplican los criterios del perjuicio y de la ponderación. Bueno, como todos saben, que estoy ante expertos, también en el público, pues se aplica el test del daño y el test de la ponderación o del interés. En cuanto al test del interés, aquí sí hay una especialidad española que yo he sido especialmente crítico y sigo siéndolo, y es el contemplar también el interés privado del solicitante, que no tiene por qué haber motivado su solicitud ni haber demostrado interés alguno, motivarlo una vez se enfrenta con un límite la solicitud. Eso está fuera de la lógica del derecho de acceso como un derecho de control ciudadano, un derecho asociado al propio principio democrático y de vigilancia del poder y fuera del derecho comparado. Es más, el propio Consejo de Transparencia, yo creo que quizás separándose queriendo de la letra de la ley, en su criterio interpretativo 2/2015 sobre los límites, cuando habla de la ponderación, habla de la ponderación con el interés público y ya está. La interpretación de los límites ha de ser restrictiva, eso lo ha dicho el Consejo de Transparencia, pero eso lo ha dicho también el Tribunal Supremo de una forma muy enfática. Con audiencia de terceros cuando los hay. Aquí también la jurisprudencia del Supremo, corrigiendo en esto a una doctrina del Consejo o una práctica del Consejo de Transparencia, ha dicho que siempre hay que dar audiencia también en vía de reclamación, aunque se provenga de un previo silencio y, por tanto, no se venga de una denegación motivada por intereses de terceros. Es una regla sagrada del derecho, consagrada, por cierto, también en el 119.3 y en el 33.2 de las leyes de procedimiento y de la jurisdicción contenciosa. Finalmente, el análisis es un análisis caso por caso, en que pocas veces, una vez el criterio del perjuicio se ha pasado ese filtro, una vez se considera que dar la información va a causar un perjuicio a uno de sus límites, pocas veces se supera el criterio del interés, pocas veces se considera por parte de las autoridades de control o de los tribunales que, no obstante, debe prevalecer el interés público de la información frente a ese perjuicio que se va a causar. Eso sí, a veces apoyado en dos razonamientos que uno de los cuales está desapareciendo de la doctrina de la Autoridad de Transparencia, discutible. Uno de ellos es que no prevalece dado que ya hay órganos especializados y de control o la propia Administración es la garante de la legalidad, pero claro, esto está en contra del propio sentido de la Ley de Transparencia, como que el ciudadano es también vigilante. Y otro, como les digo, en vía de desaparición, otras veces alegando que, para descartar el interés público superior, que la finalidad de la solicitud no conecta con la Ley de Transparencia, pero saben que eso desde 2022 ha sido proscrito por el Tribunal Supremo. En cuanto al acceso parcial, decir solo que la regulación española me parece restrictiva, más restrictiva que la del convenio europeo que ya hemos ratificado y que en su memoria explicativa da una guía de interpretación restrictiva de estas posibilidades de dar acceso parcial. En ese sentido, creo que si hay una modificación, se podría adoptar una fórmula como la de la ley catalana que da la iniciativa al solicitante para pedir asistencia para comprender la información parcial que se le ha dado, que no baste con dar un documento con todo blanqueado o un extracto sin que se sepa dónde están las supresiones o dónde no. Bien, el poco tiempo que me queda quería dedicarlo a hablarles de cuál es, para mí, el elemento clave en cada uno de los grupos de límites. Unos son los relativos a los intereses públicos, como la seguridad, la defensa, las relaciones exteriores. Bueno, yo creo que aquí la clave de decisión clara es que una vez constatado que va a producir un daño el dar la información, no prevalece nunca el interés público. Y esto es acorde con la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal de Luxemburgo. Otro tipo de límites son relacionados con las actividades de control, de vigilancia, la confidencialidad de los procedimientos. Y estos límites que están en la invocación por los solicitantes o los reclamantes muchas veces enlazados, hay que decir que son los más discutibles en su aplicación, porque en puridad deberían ser de aplicación cuando dar la información efectivamente va a perturbar esas funciones de vigilancia y esos procesos de toma de decisión. Sin embargo, en muchas ocasiones, por cierto, también lo hace así el Tribunal de Luxemburgo, a lo que llevan es a blindar el acceso a la información mientras los procedimientos están en curso. Si el procedimiento está en curso, se presupone, por así decirlo, que dar la información va a suponer un perjuicio. Y eso no es, por cierto, la guía de la memoria explicativa del convenio. Y esto es una tendencia
que convive con otra tendencia más restrictiva, por ejemplo, en el caso del Consejo de Transparencia Estatal, pero también es una tendencia en los tribunales, en la jurisprudencia española. Piensen además que son los límites más discutibles desde el punto de vista constitucional, porque ya nuestro Tribunal Constitucional dijo que la efectividad de los procedimientos administrativos, la efectividad de los procedimientos sancionatorios de vigilancia, no constituye en sí un bien constitucional suficiente para restringir un derecho como el de la protección de datos en su sentencia 292/2000. Bien, un tercer y penúltimo grupo de límites sería lo relativo a los intereses económicos, comerciales, propiedad intelectual. Bien, aquí yo diría que la clave ha estado en tirar de la regulación comunitaria y después legal española de qué se entiende como secreto empresarial o secreto empresarial. No solo eso, y ahí hay un debate sobre si la propia reputación de una empresa puede entenderse protegida por ese límite que me parece muy interesante y no resuelto. En cuanto a la propiedad intelectual, yo diría que el Consejo de Transparencia ha sido más pro transparencia que los tribunales, que han ido restringiendo el acceso a tesis doctorales, el acceso a proyectos de investigación o el acceso a algoritmos, que es un tema ahora mismo candente, sobre el que no me puedo detener por razones evidentes, pero que puede dar lugar a una rectificación de doctrina, quizás en la línea del propio reglamento de inteligencia artificial, de ir más por la explicabilidad que por el acceso íntegro al algoritmo en sí. Y finalmente, con eso concluyo con la panoplia del límite y con mi tiempo, referente al límite de la protección de datos. Yo creo que aquí habría que, lo que yo aconsejaría sería en una reforma sería en primer lugar repensar si tiene sentido que las infracciones administrativas continúen estando junto a las categorías especiales de datos cuando han dejado de serlo en el Reglamento General de Protección de Datos. Probablemente no. Es posible que se le pueda dar un tratamiento específico, a eso llama en cierta medida el artículo 27 de la LOPD, pero lo que sí está claro es que ya no son categorías especiales de datos como los de salud o como las infracciones penales. En segundo lugar, yo sería partidario, ya con el rodaje de 10 años, de sustituir los criterios para ponderar entre datos personales y transparencia que acoge el artículo 15, los datos a secas, por los acuñados en los criterios interpretativos especialmente del Consejo Estatal respecto a sueldo, DNI, agenda, personal eventual, e incluso se podría ampliar a casos masivos como acceso a datos, ejercicio en oposiciones o de subvenciones, que han sido regulados, de hecho, en alguna ley autonómica. Y, por último, ya con eso de verdad concluyo, yo sí sería partidario, y lo digo porque se ha discutido en la reforma, por la posible reforma de la ley, yo sí soy partidario de mantener la última palabra en los conflictos de protección de datos y transparencia en los consejos de transparencia. Creo que está muy bien la coordinación a nivel estatal para establecer los criterios interpretativos generales, pero creo que lo resolutivo para resolver el caso concreto de las centenares de resoluciones que llegan al año es que el Consejo de Transparencia en aplicación es el intérprete de la ley de transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos muy atentos a esa nueva publicación que será sin duda de gran interés para todos. Y sin más, pues Isaac, cuando quieras. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muy brevemente, enhorabuena por la organización de esta actividad. Muchísimas gracias por contar conmigo para participar en esta mesa. Doy, por supuesto, los avances que han supuesto, que ha traído consigo la Ley de Transparencia en estos 10 años. Yo creo que todos somos conscientes de ellos y nos tenemos también que congratular. Y voy a centrar mi intervención en aquellos aspectos que, bueno, ante un evento de reforma de la misma, quizás deberían ser considerados. Lo he titulado «Los límites efectivos al derecho de acceso». De alguna manera, esta breve intervención permite concretar lo que la profesora Malaret el análisis efectuado por ella de la perspectiva de la configuración legal. Yo voy a aterrizar un poquito más al terreno de la configuración material y lo que el profesor Remilovich ha mencionado sobre los límites, hablaré de los límites efectivos al derecho de acceso. Bueno, centrándome además en la garantía auténtica que tiene reconocido el derecho, como es la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia o Buen Gobierno. Yo creo que todos coincidimos en que para que podamos hablar de un sistema que auténticamente constituye una garantía son necesarios 4 requisitos que expongo en pantalla: inmediatez, asequibilidad, independencia y efectividad. Y son los que voy a tratar de analizar desde la perspectiva práctica. Esto forma parte de un estudio que realizamos todos los años, llevamos 6 haciéndolo, del Centro de Estudios sobre la Justicia Administrativa, donde se tiene en cuenta no solo los datos estadísticos que aparecen en el portal de transparencia y en la propia página web del Consejo de Transparencia, sino también la lectura de las distintas sentencias que anualmente emiten tanto los juzgados centrales de lo contencioso administrativo como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Va a ser una visión parcial.
no sé si están controlando también, agradecería pasar a la siguiente, así no toco yo nada. Lo que voy a analizar básicamente, y por eso he preparado la presentación, porque ahora vamos a tener una serie de tablas y figuras, son esos datos que aparecen ahí. La tasa de resolución y de congestión del Consejo de Transparencia, tanto en lo relativo frente a reclamaciones AGE, como respecto de las reclamaciones frente a administraciones territoriales o de ámbito autonómico y local, como ahora se denomina por parte del Consejo, en los casos de aquellas comunidades autónomas que han firmado convenio con él para resolución de las mismas. En segundo lugar, la tasa de éxito de las reclamaciones. En tercer lugar, la duración del procedimiento y, en relación con ello, el porcentaje de casos de silencio administrativo en vía de recurso, que es ciertamente alarmante. Junto con ello, el índice de cumplimiento de las resoluciones, que también es una cuestión absolutamente fundamental. La tasa de resistencia, ha salido antes la cuestión de los recursos administrativos. Es legítimo que las administraciones pueden presentar recurso cuando discrepan de una decisión del Consejo, pero a veces, y está constatado, se utilizan como maniobra dilatoria para no dar acceso a la información. Y por último, otro dato objetivo, que es el de la confirmación del criterio de control. Muy brevemente, estas pantallas, simplemente ahí vemos en las tablas cómo ha ido evolucionando, incrementándose el número de reclamaciones ante el Consejo de Transparencia, señal de que el sistema funciona, pasa tanto a reclamaciones AGE como en la siguiente, frente a reclamaciones ante administraciones territoriales. Se puede constatar que se han necesitado 3 años para que realmente el sistema se consolide y a partir de ahí comience el aumento. Por favor, pasamos a la siguiente. En cuanto a la capacidad del Consejo para resolver en plazo las reclamaciones, también se puede comprobar el ímprobo esfuerzo que está realizando desde los orígenes para tratar de resolver en plazo las distintas reclamaciones que se le están presentando, tanto en relación con la Administración General del Estado como respecto de administraciones territoriales. Pasamos 2 más, por favor. Y con base en estos datos podemos extraer tanto la tasa de resolución, esto es la capacidad efectiva de resolver en plazo, como la tasa de congestión. Podemos observar en la serie histórica cómo la tasa óptima es el 100%, que evidencia efectivamente la capacidad del Consejo para resolver en plazo. Ha habido oscilaciones, 2019 fue el año donde se logró una mayor cercanía al 100%, pero se puede observar un ligero decremento, aunque el dato positivo es que en 2022 ha vuelto a aumentar, y esto en sí mismo es positivo. En cambio, con relación a administraciones territoriales, pasamos a la siguiente, por favor. Por el contrario, la tasa de resolución, salvo en el año 2019, que realmente subió considerablemente, incluso superando el 100%, continúa bajando de una manera ciertamente significativa, ¿no? Esto ya evidencia un dato de riesgo de congestión del sistema, que se comprueba en las 2 siguientes figuras. La tasa de congestión, las 2 anteriores, por favor, la anterior. La tasa de congestión, gracias. Se puede observar que la tasa óptima está en el 100%, donde no habría ningún tipo de paralización del sistema. En cambio, tenemos en 2022 la tasa de congestión más alta de la serie. Este dato nos permite llamar la atención. Demuestra la incapacidad del Consejo, no por falta de voluntad, sino por falta de medios para resolver en plazo, algo que es patente, mucho más patente aún en el caso de reclamaciones frente a administraciones territoriales, que en 2022 es también la máxima histórica, pero que llega al 250%, incluso superándolo. Desde la perspectiva de los límites al derecho de acceso, en la siguiente figura, podemos observar a golpe de imagen dónde están, en mi opinión, verdaderamente los problemas. No están quizás en los límites sustanciales, porque aunque ha ido aumentando progresivamente, podemos ver que en 2022 ya llega al 10%, equiparándose, incluso superando el de los límites legales. Bueno, hago una clasificación, una pequeña paréntesis. Límites legales, disposición adicional primera, límites formales, causas de inadmisión, límites sustanciales, artículos 14 y 15. Es una clasificación puramente organizativa, sin ninguna otra pretensión dogmática. Podemos ver que el problema no está en los límites sustanciales, el problema está en las causas de inadmisión principalmente y sobre todo, y aquí este dato es evidente, en el silencio administrativo. Ya ha salido en las intervenciones de esta mañana y en las anteriores, ahí está el auténtico problema. Aunque en 2022 el porcentaje baja ligeramente, pero estamos hablando de que más de 1/3 de las reclamaciones que se presentan ante el Consejo de Transparencia a nivel AGE tienen que ver con casos en los cuales el órgano administrativo no se ha pronunciado en plazo respecto de la solicitud. En el caso de las reclamaciones frente a administraciones territoriales, que podemos ver en la siguiente figura, en la anterior, por favor, podemos ver que el silencio administrativo es mucho más todavía. Estamos hablando de más del 75% de las reclamaciones, ¿no? Claro, esto nos da 2 ideas. Una, la inoperancia de la administración a veces puede ser buscada, pero sobre todo en lo que tiene que ver con administraciones territoriales, en la inmensa mayoría de los casos está relacionado con una falta de medios. Tenemos que tener en cuenta que gran parte de esas solicitudes se refiere a entes locales que no tienen, porque la ley no se los da, medios para resolver en plazo
las solicitudes que se les presentan, ¿no? Por tanto, aquí tenemos ciertamente un problema. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver la evolución del silencio administrativo, la siguiente, y bueno, por ir avanzando pasamos a la siguiente. Bien, en cuanto al sentido de la resolución, este dato también es muy interesante. Como es normal, en los primeros años el Consejo el porcentaje de desestimaciones fue mayor que el de estimaciones, pero a medida que ha entrado en funcionamiento el engranaje, ha ido aumentando el número de estimaciones frente al número de desestimaciones. De esta tabla, de esta figura, me interesa sobre todo lo relativo a las causas de inadmisión. Ya ha salido anteriormente, se ha modificado la doctrina del Consejo como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 2021. Ahora se están admitiendo reclamaciones en ámbitos sectoriales donde existe régimen jurídico. Yo creo que esto es positivo, es necesario y se puede observar cómo en 2022 las inadmisiones de las reclamaciones ante el Consejo bajan. Claro, la contrapartida es que aumenta el número de reclamaciones que hay que resolver. Por tanto, mayor es la carga de trabajo, por tanto, mayor será probablemente, salvo que se ponga medio, de alguna manera, la tasa de congestión. Pasamos a la siguiente. Podemos ver bueno, en cuanto a reclamaciones frente a administraciones territoriales, la estimación siempre ha sido mayor que la desestimación, sobre todo por esa relación con el silencio administrativo. No lo he dicho, pero gran parte de las resoluciones que emite el Consejo en los casos de reclamaciones frente a silencio son estimatorias. Bien estimación por motivos formales o bien estimación en sentido estricto, lo cual quiere decir que en algunas ocasiones el silencio administrativo también es una maniobra dilatoria. Pasamos a la siguiente. Aquí se puede ver la tasa de éxito. Este dato es muy positivo. En 2021-2022 se ha alcanzado la máxima tasa de éxito de la serie, lo cual es señal de que el sistema de control funciona. Es un sistema eficaz en la práctica, y lo mismo ocurre en la siguiente, lo podemos ver con la tasa de éxito respecto de reclamaciones frente a administraciones territoriales, que también es una tasa muy relevante. Este dato yo creo que es positivo y tenemos que insistir en él. Pasamos a la siguiente. Aquí, por el contrario, y en paralelo con el dato que veíamos antes de la tasa de congestión, podemos observar cómo, sobre todo en los 2 últimos años considerados, el número de supuestos de silencio administrativo en vía de recursos es alarmante. Estamos hablando más del 85% en 2021, más del 95% de las resoluciones del Consejo que no se adoptan en el plazo máximo de 3 meses. Luego, este es un problema evidente, real, que influye en la efectividad del instrumento de control. Lo mismo ocurre, en la siguiente lo podemos ver, pasamos para ir avanzando, con las reclamaciones frente a administraciones territoriales, donde desde el principio, a excepción de 2019, este caso o esta parte fue realmente también muy relevante. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver la evolución. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a pasar a la siguiente porque esto lo dejo para después. La otra cuestión en la que me quería fijar es la tasa de incumplimiento o de no cumplimiento, ¿no? Estamos hablando, ahí simplemente se ofrecen los datos, esto de datos de julio, pues que es cuando se termina de hacer el informe, ha aumentado el número de incumplimientos, pero estamos hablando de que en el total acumulado el 7,25% de las resoluciones del Consejo respecto de ellas no consta el cumplimiento. Si nos referimos a 2022 estamos hablando del 10,73% frente a la AGE. En el supuesto de reclamaciones frente a administraciones territoriales, en el total acumulado estamos hablando del 26,35% y desagregado en 2022 el 33,33%. Es decir, aquí tenemos también otro problema que se suma al del silencio administrativo. Pasamos a la siguiente, reclamaciones frente a administraciones territoriales. La siguiente, por favor. La litigiosidad en vía contencioso-administrativa, una vez superada la pandemia, donde se vio que el número de recursos, tanto frente a administraciones del Estado como respecto a administraciones territoriales, descendió, vuelve a aumentar. Se ha recuperado y, por tanto, aumenta la litigiosidad. Era muy curioso, porque bueno, yo tenía un poco la inquietud de que el decremento en el número de recursos se explicara por qué estaban aumentando los incumplimientos. Es decir, nos sale mejor incumplir a recurrir, ¿no? Pero la realidad es que no. La realidad es que ya superada la pandemia, tanto en un caso como en el otro, aumenta el número de incumplimientos, pero aumenta también el número de recursos. Avanzamos. Ya para ir concluyendo, aquí está la tasa de litigiosidad en vía contenciosa administrativa. No he dado el dato en vía administrativa. La tasa acumulada es del 11,10% sobre el total de las solicitudes resueltas frente a la Administración General del Estado. En cambio, si solo tenemos en cuenta las resoluciones que adoptan los órganos administrativos, que son o de inadmisión o de desestimación o de estimación parcial, estamos hablando del 36,66%. Es decir, la tasa de litigiosidad en vía administrativa es muy relevante. Y, aunque cuantitativamente en vía contenciosa administrativa no es tan relevante, en 2022 ha aumentado, estamos hablando del 4,32%, pero sí que creo que es muy significativa precisamente por esa maniobra dilatoria, ¿no? Ya para terminar, bueno,
el número de casos en los que son los particulares los que presentan recurso contencioso administrativo es cada vez menor, no hay un incentivo para presentarlos. Pasamos a la siguiente. Y aquí está este dato, es muy relevante. En la inmensa mayoría de los casos, estamos hablando de más del 60%, los jueces tribunales confirman el criterio del órgano de control, dan la razón al Consejo de Transparencia, sea para el caso de las resoluciones estimatorias y también en las desestimatorias, ¿no? Lo cual también yo creo que es muy indicativo. Termino con las conclusiones que están en la siguiente pantalla. Bueno, hay un claro riesgo de paralización del sistema de control que se ve en la tasa de congestión y en el elevado número de casos de silencio administrativo en vía de recurso. En segundo lugar, tenemos que centrar la atención no solo en los límites sustanciales, sino sobre todo en las causas de inadmisión y, desde luego, en el silencio administrativo. Y, en tercer lugar, también es llamativo ese aumento del número de recursos sumado al número de incumplimientos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sin duda ninguna, más medios humanos y materiales. Ha aumentado el presupuesto del Consejo y esto está bien, ha aumentado el personal del Consejo y esto está bien, pero resulta claramente insuficiente teniendo en cuenta el lugar y el espacio que ha ocupado como garantía el derecho de acceso. Yo creo que se ha ganado el derecho a tener, para cumplir con su deber, más medios humanos y materiales. En segundo lugar, yo creo que sería necesario, para reaccionar frente al silencio, articular un procedimiento específico en vía administrativa, un procedimiento de control, es decir, que tuviera una prioridad las reclamaciones frente a casos de silencio administrativo para que haya un pronunciamiento en cuanto al fondo por parte del Consejo. Desde luego, yo creo que coincidimos todos, salió también esta mañana, otorgarle poderes coercitivos. El régimen sancionador no lo tengo tan claro porque habría que afinar muy bien, pero sí la idea de personalizar la ejecución, no que responde económicamente la Administración, sino la persona responsable del incumplimiento. Esto es clave. Por tanto, un sistema de multas coercitivas en manos del Consejo sería muy relevante. Y, por último, creo que también ya ha salido esta mañana articular un proceso contencioso específico, preferente, sumario y gratuito para reaccionar frente a estos supuestos sería algo que podría ayudar a mejorar el sistema. Perdón, además no he controlado el tiempo como quería hacer, seguramente me he excedido, perdón por ello. Muchas gracias por su atención. Cumplido de sobra, Isaac, muchísimas gracias, y además porque me parece que los datos siempre apoyan cualquier elemento que queramos de valor o juicio de valor que se quiera hacer. Yo creo que los datos siempre sirven mucho. Yo no sé si, presidente, tenemos tiempo. ¿No? Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestras intervenciones.